¿Eres tú realmente un estudioso de la Biblia? Hoy te voy a hacer un par de preguntas para darme cuenta y tú mismo vas a examinarte a ti si eres un estudioso de la Biblia. La primera pregunta es muy sencilla de responderla, pero la segunda no es tan sencilla como tú piensas que es. Primera pregunta, ¿Jesús pecó? Yo sé que todo el mundo va a responder verdaderamente esta pregunta diciendo no. Jesús nunca pecó y estoy de acuerdo con tu respuesta. Estoy totalmente convencido, como tú, de que Jesús nunca pecó. Con esta respuesta, prepárate para la siguiente. Si Jesús nunca pecó, ¿por qué los fariseos le acusaban a él de pecador? ¿Qué es pecado primeramente en toda la Biblia? Cuando tú buscas qué es pecado en toda la Biblia, la definición de pecado es transgresión de la ley. O sea, violar alguna ley que Dios lo instituyó. El que viola esa ley, el que no la obedece, es pecado. Para eso entonces nosotros tenemos que ver a los fariseos. ¿Por qué le acusaron a Cristo de pecador? ¿Será que él violó alguna ley? Te pregunto, ¿Jesús violó alguna ley? ¿Tú qué me dices? Hagamos que la Biblia responda. No te olvides de seguir la página. Nosotros somos Mensaje Fiel. Así encuéntranos en todas las redes. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Este texto afirma claramente que Jesús fue obediente mientras estuvo en su condición de hombre, en todo. Recordemos que en la vida de Cristo, la ley estaba en vigencia. Yo escucho a muchos decir que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él fue el único en cumplir toda la ley. Y estoy de acuerdo con eso. No creo a Cristo nunca desobedeciendo una ley. Y si Cristo nunca desobedeció la ley, entonces Él sí fue un varón sin pecado, ya que pecado es transgresión de la ley. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo vivió en el tiempo que existía la ley. No puedes ver a Cristo desobedeciendo una sola ley. Pero entonces la gran pregunta es, si Cristo no desobedeció la ley, Él no pudo haber pecado. Pero si Él no pudo haber pecado, ¿por qué le dijeron que Él sí pecó? Los fariseos le acusaron a Él de transgresor de la ley. Y ahora lo vamos a ver. Antes de ver la acusación, yo quiero que tú leas Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo nunca pecó. Los fariseos decían de Cristo que Él es un transgresor de la ley y le acusaron en varias ocasiones porque supuestamente para ellos Él violaba la ley. Pero ¿qué ley pudo haber violado Cristo? ¿Qué ley violó y de qué le acusaron a Él? Aquí vamos. Jesús hizo 7 milagros en el día sábado. Sanó a 7 personas. Recuerda, solo hizo 7, no más y no menos. Y cuando Él realizó 7 milagros en el sábado, los fariseos le dijeron a Él, acabas de violar la ley. Esto es impresionante. Lo que yo te tengo que preguntar a ti es lo siguiente. ¿Jesús violó el sábado? Te voy a poner en una contradicción. Mira, yo sé que tú me dijiste al principio que Jesús fue el único que no pecó, que Jesús fue el único que guardó toda la ley. Pero entonces, por otro lado, algunos de ustedes dicen que Jesús sí transgredió el sábado, no guardó el sábado, aunque Él vivió bajo la ley. Entonces, si Él vivió bajo la ley, ¿tenía que guardar el sábado? Claro que sí. Lucas 4:16 dice que Jesús era un fiel guardador del sábado. ¿Ya leíste tú Lucas 4:16? Entonces,
¿Por qué entonces los fariseos le decían a Cristo que él violaba el sábado? Ahora vamos a ver un detalle muy impresionante. Primeramente, yo quiero que tú sepas que en ninguna parte de la Biblia no existe un solo verso en la Biblia que prohíba sanar en sábado. No existe eso. No existe prohibición de sanar en el sábado. Además, ¿cómo pudo haber Cristo violado el sábado si él curó de la siguiente manera a las 7 personas que realizó 7 milagros? Quizás no tengamos el tiempo hoy de estudiar todos los 7 milagros de Cristo, pero voy a usar uno como ejemplo. Está en el libro de Juan, el capítulo 5, el verso número 8. Puedes leerlo tú todo el capítulo, pero me voy a centrar en uno. Pon mucha atención lo que voy a leer el versículo número 8. Cómo Jesús curaba en sábado. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. A ver, estudiosos de la Biblia, el mandamiento de no hacer algo en el sábado se encuentra en Éxodo 20 y tiene una prohibición de no trabajar ese día, de no ejercer trabajo. La gente en el tiempo, en el contexto que se escribe esto, trabajaba en el campo o en la ganadería. Y la prohibición de trabajar solamente es el sábado. Por lo tanto, el sábado uno no debía ir al trabajo en el campo. No debía salir. Era un día de santa convocación, un día de reunión. Según el libro de la ley, era un día de santa convocación ese día. Levítico 23:3 nos dice exactamente lo que sucedía ese día. Pero aquí vemos a Cristo sanando con el poder de su palabra. Jesús no trabajó, Jesús no cargó a ese hombre y lo llevó a un hospital, Jesús no agarró a ese hombre y lo llevó al campo para curarlo con hierbas. Jesús simplemente en el estanque de Betesda ve a un hombre de 38 años allí y le dice así, levántate. Y el hombre se levantó. Mi pregunta es, ¿está prohibido hablar en sábado? Jesús curó hablando. Jesús curó, sanó con el poder de su palabra. Solamente una persona muy errada podría decir que hablar está prohibido en sábado. Jesús oró y sanó a un enfermo. Y los 7 milagros de Cristo fueron hechos de la misma manera, con el poder de su palabra. Cuando alguien te diga de aquí en adelante, Jesús transgredió el sábado cuando sanó, tú hazle 2 preguntas. La primera, ¿dónde está prohibido sanar en sábado? Segundo, ¿dónde está prohibido hablar? Porque si está prohibido sanar en sábado en la Biblia y está prohibido hablar, entonces sí, Jesús transgredió el sábado. Pero no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que esté prohibido sanar en sábado. Ni tampoco lo vas a encontrar en toda la Biblia que esté prohibido hablar. ¿Sí? Si Jesús no transgredió entonces cada milagro que hizo Cristo en los 7 milagros que hizo en el sábado, cada uno lo realizó de esta manera, entonces ¿por qué le acusaron de transgresor? Si tú lees el verso 18 del capítulo de Juan, capítulo 5, el verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Aquí Juan está diciendo que los judíos decían que Jesús quebrantaba el día de reposo. Pero ya vimos que no quebrantó, porque él no trabajó y él curó con el poder de su palabra. No es trabajo decir, levántate, toma tu camilla y vete. Hay un verso que voy a leer antes de explicarte el motivo por el que lo acusaron de transgresor. Juan 5, versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ese día
era día de reposo aquel día, sábado. Pero voy a leer contigo el verso 10. Pon atención a este verso. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ah, ¿por qué estaban molestos los judíos? ¿Porque Jesús curó o porque ese hombre llevaba su camilla? Sí, el verso número 9 dice que le dijeron: está bien que te haya curado, pero no te es lícito llevar tu cama ese día. Pero hay algo importante que yo quiero decirles. Y aquí quiero que ustedes comprendan algo muy importante. En el siglo I existía un documento como esto. Voy a usar este cuaderno como ejemplo. Este nombre que le pusieron después se le conoce como la Mishnah. Este documento tenía 39 prohibiciones que no se debe hacer el sábado y muchas otras más, pero las principales estaban plasmadas en este libro y había otras prohibiciones también que no quedaron plasmadas, pero que por tradición los fariseos del siglo I, los rabinos del siglo I, después de la deportación de Babilonia, hicieron una larga lista de prohibiciones que no se debe hacer el sábado. El sábado no puedes arrancar una fruta. El sábado no te puedes bañar. El sábado no puedes caminar más de 1 kilómetro. El sábado no puedes comer el huevo de una gallina que ponga ese día. El sábado no puedes tomar dinero. El sábado no puedes levantar un peso. Las mujeres del siglo I, si llevaban pulseras toda la semana o pendientes toda la semana, el sábado debían de quitárselas, porque no era lícito llevar carga alguna ese día. Pero ¿dónde estaban esas prohibiciones? Esas prohibiciones estaban en la Mishnah, un documento que las escuelas rabínicas, sobre todo de la línea de Shammai, habían hecho. Había una escuela llamada la escuela de Shammai, la ultra ortodoxa, que prohibía el mínimo detalle de no hacer en sábado. Por lo tanto, para ellos, curar era transgredir el sábado. Ese documento llamado la Mishnah ocupaba un cargo muy grande en el primer siglo. Debía respetarse todo lo que diga la Mishnah, pero no te dejes llevar y no olvides que este solamente era un documento hecho por los hombres. Jesús quebrantó la Mishnah, porque la Mishnah prohibía sanar. Jesús sanó, pero al sanar Cristo no transgredió la ley, porque Él fue obediente y vivió bajo la ley. Él no pudo quebrantar el sábado de la ley, pero Él sí quebrantó las normas que la Mishnah decía. En la Biblia, tú vas a encontrar varias veces Jesús quebrantando la Mishnah y los fariseos estando muy molestos. ¿Por qué Jesús no lo obedece la tradición de ellos? En una ocasión Jesús se acercó para comer con sus discípulos a la mesa y estos no se lavaron las manos. Y le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Jesús les dijo: ustedes han dejado de lado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Este mandato de lavarse las manos también estaba en la Mishnah. Y Jesús no lo respetó, porque no era muy importante este mandamiento. Pero Jesús enseñó a guardar cada uno de los mandamientos enseñados en la Torá. Es imposible que Jesús pueda venir a cumplir la ley y él mismo quebrantarlo. Esto solo puede caber en la mente de gente que no ha comprendido la palabra de Dios. Por eso yo siempre les pregunto a muchos hermanos y les digo: ¿ustedes creen que Jesús tuvo pecado? Ellos me dicen no. Les hago otra pregunta. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué es pecado en toda la Biblia? Transgresión de la ley. Ah, muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que Cristo violó alguna ley? Ellos dicen no, nunca violó una ley. Y después les digo: ¿debemos guardar el sábado? Y ellos dicen no debemos guardar porque Jesús lo transgredió. Ellos están apoyados
en el argumento de los fariseos. Los fariseos le acusaron a Cristo de transgredir el sábado, pero Él no transgredió ninguna ley. Él no transgredió el sábado. Es imposible, porque si Él hubiera transgredido el sábado, Él no hubiera muerto crucificado. Él hubiera muerto apedreado, ya que en su tiempo esa ley estaba en vigencia. Y los fariseos buscaban una ocasión para matarlo. Buscaban cómo matarlo. Esa hubiera sido la oportunidad para matarlo y deshacerse de él. Pero ya te das cuenta que para matarle a Cristo tuvieron que buscar 2 testigos falsos para acusarlo. Sí, porque la Biblia decía que antes de matar a un hombre tenías que mostrar las evidencias con 2 testigos. Y a Jesús le buscaron 2 testigos para acusarle y le mataron usando 2 testigos falsos. No hubiera sido necesario buscar testigos para matarlo si todo el mundo lo está viendo transgrediendo el sábado. ¿Sabes por qué no lo mataron a piedradas a Cristo? Porque no había ley para matar mientras transgredías la Mishnah. Pero sí había ley para matar si transgredías el mandamiento 4. ¿Qué es el sábado? Yo te invito a compartir este video si realmente te interesa estudiar la Biblia y compartirlo también con personas como tú, que este tema para muchos es bastante nuevo. Que Dios te bendiga. No te olvides, nosotros somos Mensaje Fiel.